No se escucha, doctora, parece que no encendió su audio. Sí está prendido. ¿Me escucha? Ahora sí, sí escucha usted. Ya. No sé si la señora juez está dirigiéndose a nosotros o... Es para todos los integrantes de la plataforma también. ¿Me están escuchando, por favor? Los que están en plataforma virtual. ¿Por qué no se escucha? No se le escucha a la señora juez. Ah, el micrófono. No, está prendido. Sí. Bueno. Dile al Doctor, ¿se escucha? Le escucho a usted, doctora, pero a la señora juez no le puedo escuchar. Ya. Puedes llamarle Voy a llamarle a la informática. Qué raro. A ver, doctora, intente hablar para ver si le escucho. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, se te escucha. Sí, ahora sí. Se escucha, sí, se escucha. Ya, perfecto. Muy buenos días, siendo las 11 de la mañana del día 15 de marzo del año 2025, se hace presente a través de la sala de audiencias de la Corte Penal Nacional la señora juez titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, Soledad Barrueto Guerrero, con el propósito de llevar a cabo la audiencia continuada en torno al requerimiento de amonestación por incumplimiento de reglas de conducta solicitado por el Ministerio Público en el expediente judicial signado con el número 128-2015, incidente 127, que se sigue contra Gerald Américo Oropesa López por la presunta comisión del delito de lavado de activos en agravio del Estado. Y siendo necesaria la acreditación de los sujetos procesales concurrentes, se concede el uso de la palabra al Ministerio Público para que proceda su acreditación. Sí, señora magistrada, muy buenos días con todos los presentes. Por el Ministerio Público, Fernando Vidal García Ramírez, fiscal adjunto de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delito de Lavado de Activos, segundo despacho, y con demás datos consignados ya en la anterior sesión de la audiencia. Gracias. Defensa técnica. Sí, muy buenos días, señora magistrada. Buenos días con todos los presentes. El abogado Luis Rubén Yaquimachaca, identificado con registro CAP 7129, abogado defensor de Gerald Américo Oropesa López. Muchas gracias. Gracias. Estando los sujetos obligados a su concurrencia a esta audiencia, se declara instalada la misma y conforme al íter procesal corresponde la emisión del pronunciamiento respectivo, por lo que durante la emisión del mismo deberán los sujetos procesales mantener apagados sus micrófonos a fin de evitar interferencias en la emisión de dicho pronunciamiento, quedando la especialista de audiencias facultada para poder silenciar los micrófonos en caso se escuchara algún ruido proveniente de los sujetos procesales. Siendo así, procedemos a la emisión de la resolución número 3. Lima, 15 de marzo del año 2025, autos vistos y considerando primero que conforme se verifica del ingreso signado con el número 52.393-2024,
la primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa especializada en delitos de lavado de activos y pérdida de dominio formuló requerimiento de amonestación por incumplimiento de reglas de conducta respecto del procesado Gerald Américo Oropesa López, toda vez que considera el mismo no vendría cumpliendo las restricciones que oportunamente le fueron impuestas por este órgano jurisdiccional como consecuencia de la tramitación del proceso que se le sigue por la presunta comisión del delito de lavado de activos en agravio del Estado. Para fundamentar dicho requerimiento, sostiene el representante del Ministerio Público que se le atribuye al citado procesado que en su calidad de presidente del directorio de la empresa Sanidad y Limpieza Industrial Peruana SAC, Salimsac, desde el 2006 hasta el 2007, habría realizado una labor de accionista societario y gerente de finanzas de la empresa Servicios Generales Ronald Sac, Sergero Sac, desde el 15 de febrero del 2013, y además haberse desempeñado como gerente general de la empresa Crow Inversiones Sac desde el año 2014, habiéndose favorecido con la cuota tributaria defraudada desde enero del 2011 y participado en actividades de tráfico ilícito de drogas desde el 2014, siendo que en el presente caso, en complicidad con sus coprocesados Pilar López de Oropesa, Araceli Mireya López Oropesa y Jim Robert Rodríguez Rosales, quienes serían su madre, hermano y primo respectivamente, desde el año 2011 adquirió vehículos e inmuebles a su nombre y de la empresa Sergero Sac, transferidos luego a terceros, así como habría realizado compras lujosas, efectuado viajes a países productores de droga o tránsito para esta sustancia ilícita con sus coimputados como Carlos Antonio Zulca Cruz, vinculado al tráfico ilícito de drogas entre los años 2014 y 2015, de cuyas anómalas operaciones y negocios ilícitos se desconoce el origen, flujo y destino de dinero. Agrega que como consecuencia de esta investigación, el procesado ha afrontado un mandato de prisión preventiva, siendo que ante el vencimiento de la misma, este órgano jurisdiccional impuso el cumplimiento de restricciones, las mismas que habrían sido detalladas en la resolución judicial número 19 de fecha 29 de septiembre del 2022, consistente en la obligación de no ausentarse de la localidad donde reside o salir del país sin autorización expresa del juzgado, concurrir cada 15 días ante la Oficina de Registro y Control Biométrico a fin de justificar sus actividades y registrar su firma, lo cual se realizaría entre el 1 y el 15 de cada mes y serán cumplidos una vez que sea excarcelado, así como comparecer las oportunidades y veces que sea citado por el despacho fiscal y judicial, imponiéndose además la obligación de no variar el domicilio que ha señalado, la prohibición de comunicarse de manera directa o a través de terceros con los demás investigados en el presente caso y no ejercer amenaza de manera directa o a través de terceros contra los demás involucrados, agraviados y o testigos. Se le impuso el pago de una caución económica ascendente a la suma de 20,000 soles, monto que debía ser abonado a más tardar dentro de los 15 próximos días de notificada la resolución en comento, y de verificarse el incumplimiento de estas normas de conducta, se procedería de acuerdo a lo establecido en el artículo 287.3 del Código Procesal Penal. Por lo que la Fiscalía considera que al no haberse satisfecho el íntegro de la caución económica ascendente en la suma de 20,000 soles, así como no haberse cumplido con las restricciones impuestas en la resolución precedentemente oralizada, debe amonestarse al citado procesado a efecto de que dé cumplimiento a las restricciones impuestas oportunamente, así como ha quedado registrado en el sistema de audio. Fundamento siguiente al respecto, cabe precisar que se corrió traslado respectivo en torno al requerimiento formulado por el representante del Ministerio Público a la defensa técnica del citado procesado, el mismo que en contraposición a los argumentos desarrollados por el representante del Ministerio Público consideró que el requerimiento fiscal deviene improcedente, toda vez que su patrocinado ha cumplido con el plazo máximo de la medida coercitiva impuesta,
habiéndose procedido a su excarcelación, por lo que en el presente caso no correspondería amonestación por reglas de conducta, ya que no existe una base legal que sustente el pedido efectuado por el representante del Ministerio Público, sorprendiéndose que en la condición de defensor de la legalidad peticione este tipo de requerimientos contra su patrocinado, solicitando al órgano jurisdiccional desestime el mismo por no ajustarse a derecho, entre otros argumentos registrados en el sistema de aula. A su turno se corrió traslado al representante del Ministerio Público, el mismo que se reafirmó en sus argumentos iniciales, considerando que en el presente caso sí existe base legal para poder solicitar la amonestación al procesado Gerald Oropesa López y en consecuencia debe procederse a amonestarle conforme ha sido peticionado por el despacho fiscal, entre otros argumentos registrados en el sistema de audio. Finalmente, la defensa técnica del citado procesado se reafirmó en la improcedencia de la amonestación respecto del citado procesado por no encontrarse ajustada a derecho. Fundamento siguiente al respecto, cabe precisar que existe un aforismo en el derecho denominado el jura novit curia, según el cual el juez conoce el derecho y se refiere al poder del juez de realizar de oficio su propio análisis del derecho aplicable a las disputas sometidas a su conocimiento, esto es, con prescindencia de los argumentos escritos u orales que al respecto hagan las partes durante el proceso. Se trata de un principio general del derecho recogido en diversas legislaciones que, si bien es aplicado por los jueces en diferentes jurisdicciones al decidir litigios a nivel doméstico, en el campo del derecho penal también resulta aplicable. Por lo que en ese sentido, teniendo en consideración el planteamiento efectuado por el representante del Ministerio Público respecto del procesado Gerald Américo Oropesa López, debemos señalar como parte del íter procesal que en efecto se viene investigando a Gerald Américo Oropesa López por la presunta comisión del delito de lavado de activos, siendo que como consecuencia de la investigación seguida contra el citado procesado existe la tramitación del cuaderno 128-2015, incidente 36, a través del cual se revocó la comparecencia inicialmente que contaba el citado procesado por un mandato de prisión preventiva, habiéndose impuesto el plazo de 36 meses de prisión, el mismo que computado a partir del 11 de septiembre del 2018, vencería de manera indefectible el 10 de junio del 2021. Sin embargo, ante el requerimiento formulado oportunamente por el representante del Ministerio Público relacionado a la prolongación del plazo de prisión preventiva, esta decisión del fiscal fue amparada por la Judicatura conforme a la resolución número 3 de fecha 10 de junio del 2021, a través de la cual se declaró fundado el mandato de prolongación de plazo de prisión preventiva, el cual tenía como fecha indefectible de vencimiento el 10 de junio del año 2022. Como consecuencia del vencimiento del plazo máximo de la investigación respecto del citado procesado, se ha procedido a la emisión de la resolución número 19, por medio de la cual este órgano jurisdiccional, con fecha 29 de septiembre del 2022, dispuso decretar la libertad por vencimiento de prisión preventiva y la prolongación de su plazo máximo otorgado contra Gerald Américo Oropesa López y en consecuencia impuso el mandato de comparecencia con restricciones contra el citado procesado, habiéndose detallado las restricciones a las que se encontraba sometida él mismo, sometido además a un apercibimiento expreso en caso de incumplimiento de cualquiera de las restricciones impuestas en el numeral 2 de la parte resolutiva de la resolución antes mencionada, entre las que se encontraba que en caso de incumplimiento de cualquiera de las normas de conducta se procederá conforme a lo previsto en el artículo 287, numeral 3 del Código Procesal Penal. En ese contexto, tenemos que las restricciones que fueron impuestas oportunamente al citado procesado estaban sustentadas en el hecho de que el mismo tenía que cumplir
con someterse a cada una de las diligencias que hubieran sido programadas tanto por el despacho fiscal como judicial, así como la obligación de no variar su domicilio ni ausentarse de la localidad donde residía y pagar el íntegro de la caución ascendente a la suma de 20.000 soles, monto que ha pagado de manera parcial toda vez que obran los depósitos judiciales por las sumas de 1.000 soles, 7.000 soles y 4.000 soles, totalizando un importe de 12.000 soles respecto del pago total de 20.000 soles. Situación que en su momento fue advertido por la primera sala penal de apelaciones, la misma que a través de la resolución número 13 de fecha 31 de julio del 2023 decidió confirmar la resolución número 5 del 3 de mayo del 2023 que declaró infundado el requerimiento de revocatoria de comparecencia con restricciones por prisión preventiva contra Gerald Américo Oropeza López en la investigación seguida por la presunta comisión del delito de lavado de activos en agravio del Estado. En ese entendido, este órgano jurisdiccional, analizando el caso que nos ocupa y teniendo en consideración el principio del iura novit curia invocado precedentemente, debemos advertir que el requerimiento fiscal que ha presentado el Ministerio Público respecto de la imposición de una amonestación al citado procesado respecto al incumplimiento de estas restricciones no corresponde de acuerdo al trámite procesal, toda vez que no nos encontramos en el supuesto establecido en el artículo 59 del Código Penal, que establece precisamente que ante el incumplimiento de las restricciones que se imponen como parte de una condena respecto de un sentenciado, pueden aplicarse, esto es, la amonestación, la prórroga del plazo de la suspensión o la revocatoria en sí. Hecho este que motiva a que el órgano jurisdiccional desestime el requerimiento fiscal respecto a la imposición de una amonestación a un procesado que se encuentra todavía en etapa de juzgamiento y que a la fecha no se ha decidido su situación jurídica al respecto, lo cual no es óbice para que en aplicación del iura novit curia y teniendo en cuenta los múltiples pronunciamientos que existen sobre la materia, este órgano jurisdiccional considere de aplicación lo establecido en el artículo 287, numeral 3 del Código Procesal Penal, dado que, de acuerdo a la tramitación del presente proceso, se tiene que el citado procesado se encuentra sometido precisamente a la instauración de un juzgamiento en donde se va a determinar la situación jurídica del mismo, por lo que debe cumplir las restricciones que se le han impuesto y solo si es que incumpliera previo requerimiento judicial respecto al cumplimiento de estas restricciones, se procederá a la revocatoria de esta comparecencia con restricciones que le ha sido impuesta al vencimiento de la medida de prisión preventiva por una de prisión preventiva, dado que así lo establece el legislador en el artículo 287, inciso 3 del Código Procesal Penal. Por lo que en ese sentido, esta judicatura desestima el requerimiento de amonestación solicitado por el Ministerio Público y en consecuencia requiere al procesado Gerald Américo Oropeza López el cumplimiento de las reglas de conducta que le fueron impuestas en la resolución número 19 del 29 de septiembre del 2022. De no cumplir con estas restricciones vía requerimiento judicial, se deberá proceder de conformidad al dispositivo antes mencionado previo requerimiento fiscal. Razones por las cuales el tercer juzgado de investigación preparatoria nacional resuelve declarar improcedente el requerimiento de amonestación solicitado por el Ministerio Público contra el procesado Gerald Américo Oropeza López. En consecuencia, requiere al citado procesado, de conformidad a lo que establece el artículo 287, inciso 3 del Código Procesal Penal, el cumplimiento de las restricciones que le fueron impuestas en la resolución número 19 de fecha 29 de septiembre del 2022, bajo apercibimiento expreso de que si no cumpliera con esas restricciones, se procederá a efectivizar el apercibimiento contenido en dicha resolución previo requerimiento fiscal, debiendo el representante del Ministerio Público
debiendo cumplir el representante del Ministerio Público con presentar el requerimiento respectivo de ser el caso. Sobre lo resuelto, señores, Fiscalía. Sí, señora magistrada, el Ministerio Público se encuentra conforme con Bien. el apercibimiento dictado por su despacho. Bien. La defensa. Por notificado. Bien. Estando que se trata de un auto a través del cual se debe determinar por parte de quien escucha la lectura de la resolución su voluntad impugnatoria y al no haberse expresado la misma, se tiene por consentida la presente resolución, dándose por culminada la presente audiencia a las 11 de la mañana con 20 minutos. Buenos días.